¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, esta vez hablando un poco de noticias, pero que al final tiene que ver con todo esto de Bitcoin y criptomonedas. Si siguen noticias o están al día de lo que está aconteciendo a nivel mundial, podemos mirar que por ahí, no sé si ustedes han podido mirar cuando una persona se enferma, le pega gripe, esa gripe como que se expande, va de un lugar a otro, otro, y pareciera que como que se hicieran detonar bombas de un lugar a otro. Eso mismo pasa en la política internacional. Y es difícil entenderlo porque por ahí nos van a confundir mucho en donde sea. Yo lo que les recomiendo es que para entender un fenómeno en este momento existen diferentes fuentes, esas fuentes se tienen que verificar, buscar y ahí cada quien puede formar sus conclusiones para entender un poco lo que puede estar pasando. Pero para entender más todavía lo que está sucediendo actualmente, yo les recomiendo que lean un libro que se llama El Príncipe de Nicolás Machiavello. Este libro, la mayoría de políticos que están en la élite de la política mundial, esta lectura pues se puede decir que en algunos, no sé si todavía es, pero fue obligatoria. Y para entender a los políticos actuales, tenemos que entender la política pasada. ¿Cuál es la filosofía de ellos? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cómo está el mundo estructurado? Para poder entender eso, lo que ocurre actualmente, tenemos que mirar hacia atrás los sucesos que han ocurrido. De esa manera podemos entender un poco por qué pasa lo que está pasando hoy. Crisis, marchas, Hong Kong, Chile, Ecuador, Perú. Y por ahí al final vamos a hablar de Bolivia. Según el libro del Príncipe de Machiavello, empieza con esta parte. ¿Cuántas clases de principados hay? ¿Y de qué modo ellos se adquieren? ¿Cuántos estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres? Oigan, escuchen bien esto. Una autoridad soberana sobre los hombres. No está hablando de un país, de una ciudad. Está hablando, por eso digo que esto es filosofía pura para poder entender cómo es que funciona la política que nos domina actualmente. Mucha gente todavía cree, así se lo voy a decir. A estas alturas, cuando se tiene tanta información, la información es poder. Pero algunas personas todavía creen que los que mandan en el mundo son los gobiernos. Alto, stop. Y si está pensando así, déjeme decírselo. A lo mejor usted tiene el derecho de pensar lo que quiera, pero ya sabemos que en la esfera global no es el gobierno quien toma la última palabra. Es más, hoy en día algunos gobiernos tienen que pedirle permiso a ciertas empresas para hacer alguna actividad. Si no, vaya pregunte a algunos políticos que han sido que sus campañas han sido financiadas por alguna empresa. Vaya, si conoce más a alguno de ellos, vaya pregúntele qué intereses defiende. Como les digo, aquí está hablando autoridad soberana sobre los hombres. Fueron y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios. Creo que si saben algo de historia pueden mirar cómo en la antigüedad estos se iban heredando, es decir, el hijo mayor era el que heredaba el trono. Pero déjenme decirle que esto sigue ocurriendo nada más que de otra forma. Por ahí tenemos un caso creo que ¿quién no conoció George Bush padre? ¿Okay? Sí, en el país más democrático, sí. Pero no se les hace muy curioso que después de cierto tiempo George Bush hijo también fue presidente. ¿Ustedes miran alguna diferencia en esto? Yo no le veo ninguna diferencia. Yo lo veo igual. El padre gobernó, su hijo gobernó. Son principados que se heredan, son principados hereditarios.
cuando la familia del que los sostiene los poseyó por mucho tiempo o son nuevos. Hoy dicen que tenemos partidos políticos y que podemos votar, pero para mí eso no significa nada. Para mí existen grupos más que los partidos políticos y los presidentes que tienen intereses, y esos son los que verdaderamente dominan el mundo, y son grupos muy poderosos, a veces secretos, nunca vamos a saber quiénes son, simplemente sabemos que existen. Los nuevos son o nuevos en un todo, ahí es ahí donde entran que este presidente ya lo tenemos que quitar y pongamos un nuevo presidente. Okay. Es ahí donde les quiere, al ciudadano se le dice, vamos a ponerte un nuevo presidente. ¿Cómo lo fue? Ahí pone un ejemplo, cómo lo fue el de Milán para Francisco Forza, o como miembros añadidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere. Y tal es el reino de Nápoles con respecto al rey de España, o los estados nuevos. Adquiridos de estos modos están habituados a vivir bajo un príncipe, o están habituados a ser libres. Es decir, algunas sociedades ya tienen el chip ahí metido, es decir, tienes que estar bajo este gobierno, y algunos no, algunos quieren ser más liberales, supuestamente tener más libertad. O el príncipe que los adquirió los hizo con las armas. Eso estuvo muy de moda allá por los 60, 70, por el 80, donde en América Latina, el tiempo de los generales, donde el general más poderoso pues con las armas llegaba al poder y lo mantenía también con las armas. Es decir, se puede mantener por las buenas o por las malas. A veces se quieren decir, son, en el caso de, por ahí decirlo, Fidel Castro, la gente, unos los aman, otros lo odian, pero la cosa es que llegaron al poder con apoyo popular. El príncipe que los adquirió lo hizo con las armas ajenas. Eso está más de moda ahorita, yo pienso, porque las potencias mundiales llegan a países menos desfavorecidos o pobres, llegan como los que van a liberar ese pueblo de la opresión, les prestan las armas, arman a un grupo de ese mismo país para que peleen contra la oposición local, o sea, para establecer ese gobierno. Ahí donde existen gobiernos que se adquieren con armas ajenas. O los adquirió con las suyas propias. Existen países que están un poco más favorecidos, tienen buenos ejércitos o se han establecido por medio de eso y se mantienen en el poder. Y también está la fortuna, los grupos económicos. Para mí, en la actualidad, los grupos económicos son los que tienen el control mundial. Creo que por ahí si pueden leer algo en el internet. La economía, cada año que pasa, la riqueza mundial cada vez se va reduciendo. Un tiempo fue un 20%, otra vez un 15%. Cada año se va reduciendo. No sé en cuánto está ahorita, cuál es la cantidad de personas que existen en el planeta y quienes poseen los recursos o las riquezas del planeta. Cada año se va reduciendo. Para mí, sin importar X gobierno, lo que sea, ellos son los que tienen el control mundial, no un gobierno en sí. Porque el gobierno tiene que pedirle permiso a estos grupos. Si no, un gobierno que se opone a los intereses de estos grupos, lee historia. Y créeme que muchos aspirantes a ser presidentes o a cargos políticos han sido desaparecidos. O si quieren hacer algo nuevo que no está conforme ellos quieren, esos grupos, ellos pueden prácticamente desaparecer ese personaje del mapa. Así funciona y así es. Leer ese libro te va a hacer entender cosas que no podemos mirarlas hoy en día. ¿Okay? O porque los políticos actuales que gobiernan el mundo, ese libro era como, tenían que como leerlo si querían aspirar a un puesto político. Como dijimos, o el príncipe que los adquirió los hizo con las armas ajenas, eso está muy de moda, o los adquirió con las suyas propias, o la fortuna. Para mí, los de hoy se adquieren con fortuna, se los proporcionó o es un deudor de ellos a su valor. Ya para ir cerrando un poco y para dar el siguiente paso en el video, déjenme decirles que las grandes potencias, ellas no pelean entre sí, ponen a pelear a otros.
Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la Unión Soviética, era un grupo, pues es decir, izquierda y derecha, pues. Nunca se llegaron a confrontar entre sí, pero sí peleaban, ponían a pelear a los civiles de un determinado país en Latinoamérica y ahí hacían la guerra. Tanto la Unión Soviética apoyaba a estos grupos, movimientos de izquierda, y por el otro lado estaba el ejército, que apoyaba a los movimientos que defendían la derecha. Yo me imagino es como cuando un adulto, una persona con mucho poder, pone a pelear a dos niños, los pone a pelear y se están matando entre sí. Y así es como funciona. A las potencias les conviene que estos débiles se sigan debilitando, matándose entre sí. De esa forma los pueden controlar más. Como les digo, si un país está más dividido, es más fácil dominarlo. Ya sea que está dominado por movimientos de izquierda o de derecha, es más fácil dominarlos. Cuando ocurre este tipo cuando ponen a pelear a dos países, a los civiles, siempre los hacen ver, ahorita vamos a mirar algunas notas, primero los ponen si me entiende, a meter enojo, ¿okay? Después hacen que la gente salga a las calles, que haga movimientos, los ponen a pelear entre sí. Todo esto ya está planeado, ya está bien cociendo, ¿okay? Después de que ya está la gente en las calles haciendo bla bla bla, luego llega el héroe, ¿no? Y dice, bueno, viene supuestamente a ayudar, esto. Entonces, del grupo sacan un líder y a ese lo ponen a que gobierne para los intereses locales. Si saben, todo siempre una guerra o una guerra civil termina con la intervención de alguna potencia y esa potencia de una manera u otra dice que hace elecciones, eligen a alguien y ese alguien pues tiene que rendir cuentas a esa potencia que supuestamente le ayudó a alcanzar la paz. Es como les digo, y por ahí se presentan gobiernos, personas que a veces organizaciones de estados, a veces llegan en alianzas, pero al final se acaba la guerra civil, llega y dice, bueno, estos son nosotros les ayudamos a conseguir la paz o a derrotar al enemigo, así que tengo derecho sobre tu país. Ese resumen que dimos era para entender cómo es que funciona más o menos la política en general en sí. Y si te pones a leer la historia, a mirar documentales, a leer libros, desde épocas, no sé, hasta no quiero mencionar el año, pero pareciera que siempre pasa lo mismo, siempre ocurre un movimiento, esto, bla, bla, bla. Después explota una crisis, después de esa crisis, en medio de esas crisis, de esos movimientos, siempre existen fuerzas. En este caso, vamos a decir, ya mencionamos que por allá en la época de los 70, de los 60, cuando estaba eso de la Unión Soviética, siempre existía esa rivalidad, capitalismo y comunismo. Los dos querían tener poder sobre el mundo. Y hoy por ahí no te suena lo de dicen la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Como que siempre hay dos grupos superpoderosos en la élite mundial que quieren quedarse con el control total. Y a mí, ¿quién nos garantiza que así como ponían a pelear a países en América Latina en aquel tiempo, grupos comunistas y capitalistas, no están ellos detrás de todo esto? Porque hay protestas en Hong Kong. Hong Kong enfrenta una crisis política mientras se dirige a una 10ª semana de manifestaciones multitudinarias. Lo que comenzó como un movimiento contra un controvertido proyecto de ley se ha expandido a algo mucho más grande. Esto es lo que se puede saber. Hong Kong enfrenta una crisis política mientras se dirige a la 10ª semana de manifestaciones multitudinarias. Lo que comenzó como un movimiento contra un controvertido proyecto de ley se ha expandido a algo mucho más grande. En los últimos meses, la protesta ha evolucionado desde los millones de manifestantes que marcharon por las calles hasta grupos de manifestantes con sombreros amarillos. Casi todo así comienza con marchas, quema de calles, pues, paran el tráfico. ¿Cuál es la historia aquí? Lo de Hong Kong. Hong Kong pertenece a China, pero tiene su propia moneda, sistema político e identidad cultural.
Muchos residentes de Hong Kong no se ven a sí mismos como chinos, sino más bien como hongkoneses. Esa diferencia se remonta a generaciones. La ciudad fue una colonia y territorio británico durante más de 150 años, hasta que fue devuelta a China en 1997. Hoy el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, valorando la transparencia y el debido proceso. Ok, leyendo solo esta pequeña parte, yo con esto tengo para entender todo lo que está pasando en China. Porque para mí, yo no sé si usted la tenga, yo no se lo quiero compartir. Aquí la visión es simple. Aquí son grupos poderosos, ¿ok?, que quieren tener control sobre Hong Kong. Es todo. Es todo. Yo no le veo más acá. Por ahí podemos mirar el bla 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 de las noticias, de que esto, que el otro, que lo que sea. Pero esa diferencia se remota a generaciones. La ciudad fue una colonia y territorio británico durante más de 150 años, que fue devuelta a China en 1997. Hoy el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, valorando la transparencia y el debido proceso. No sé qué más podemos buscarle a lo de Hong Kong, qué más explicación le podemos dar. Por ahí pues los casos son más sonados, pero aquí yo puedo mirar un claro entendimiento que atrás de esto lo que existe, lo que está detrás es querer tener un control sobre Hong Kong, de esos poderes que dicen yo quiero mandar aquí y el otro dice no, esas guerras comerciales pueden estar aquí establecidas. Y si eso fuera poco, después de Hong Kong, de ahí la crisis se lanza a Ecuador. Crisis en Ecuador. Las razones de las masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a mirar un poco. Las protestas en Ecuador por las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno ha desembocado en una grave crisis política. El poderoso movimiento indígena lidera ahora las manifestaciones en contra, fundamentalmente de la alineación de subsidios a los combustibles, una medida que ha impactado directamente en el precio de la gasolina y de muchos otros productos. Moreno ha decretado el estado de excepción a cambio temporalmente Moreno ha decretado el estado de excepción y cambió temporalmente la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Te lo explicaremos. A veces algunos grupos poderosos utilizan grupos de indígenas, grupos de obreros, grupos de trabajadores para hacer movimientos y derrocar X gobierno. ¿Qué nos garantiza que grupos están detrás de estos indígenas? Veníamos de Hong Kong, luego que Ecuador, luego en Chile. Si pareciera que el planeta completo se pone de acuerdo para decir, este es el momento de hacer ruido. Y por ahí vamos a cocinar algo mientras la gente está entretenida mirando las noticias, mirando esto, aquello, nosotros haremos la jugada. Protestas en Chile. 4 claves para entender la furia y el estallido social en el país sudamericano. Estos están verdaderamente locos porque han quemado trenes o han destruido trenes, transporte público. Estos chilenos sí que están un poco enojados. Despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que tienen a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos. La crisis se desató cuando, por recomendaciones de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje el martes 30 pesos, llegando a un máximo bla bla bla. Como pueden mirar, en Ecuador fue que el combustible, aquí están hablando de pasajes, pero como que si, yo digo, pues le hubieran cambiado de tema o de excusa de perdida, pero allá era que por el subsidio a los combustibles, aquí que por el pasaje, los pasajes que le hicieron al metro, a ese medio de transporte. La situación fue agravándose cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro, buses, saqueos de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron toque de queda la tarde del sábado.
Ya que miramos todo esto, yo les voy a invitar a que estudien esto de lo de las recesiones. Casi siempre que se va a aproximar una recesión, existen este tipo de fenómenos que ya estuvimos mirando anteriormente. Se viene hablando de la posibilidad de que España salga de la recesión como primer paso para la recuperación económica. Pero ¿qué es la recesión económica? Aquí están hablando de España. ¿Y qué efectos tiene sobre los países que se encumbren en situaciones? Vamos a mirar un poco. ¿Qué es la recesión? El término recesión económica se aplica en las situaciones en que los países que sufren crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto durante al menos 2 trimestres consecutivos básicamente es un indicador de que la economía de un país se contrae de manera continua, lo que tiene una serie de consecuencias sociales a la actividad empresarial, del consumo a la tasa de desempleo. Partimos por tanto de un escenario en el que la economía de un país disminuye y que como causa-efecto implica un descenso de la inversión, un aumento del desempleo y un descenso de los salarios, derivados de la menor capacidad económica de las empresas y de la necesidad de amortizar puestos de trabajo por el descenso de la actividad empresarial. De igual manera, se produce un descenso del consumo al haber menos personas ocupadas y con una capacidad económica menor, al nivel de gasto de la población disminuye. Al haber menos consumo, se actúa el descenso del ingreso de los negocios, que vuelve a afectar a la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de los negocios. Sin embargo, cuando la reactivación económica hace que el Producto Interno Bruto crezca y se salga de la fase de la recesión, los efectos de esta sobre la economía pueden tardar en desaparecer. De hecho, se estima que dicho crecimiento ha de ser superior a un determinado porcentaje que depende de la capacidad económica del país para el empleo. Déjenme decirles que esto de las recesiones, de las crisis globales, se le llaman crisis cíclicas. Algo así como, no sé si en otro video ahí les menciono, alguien dijo, cuando yo le pregunté al maestro de economía qué es la inflación, él me dijo, oh, la inflación se mantiene en un 2% para que mantener buena la economía. Ya, punto, así funciona. Entonces lo de las recesiones, lo de las crisis que ocurren cada cierto tiempo, así como se tiene una política para la inflación es el mismo dólar, eso no sé qué moneda usa en su país, con los dólares que tiene ahorita, en 20 años usted va a poder comprar menos, porque la recesión se tiene que mantener a un 2% para mantener la economía buena. Bueno, por lo menos eso es lo que le explican a los universitarios en las universidades, que la inflación se debe de mantener. Así que las recesiones, las crisis son cíclicas. ¿Qué es lo que pasa en las crisis? Te lo voy a decir lo que he visto con mis propios ojos y vivido en carne propia. Por ahí estuve en el lugar donde se desató la crisis global allá por el 2008. Déjame decirte que podías ingresar, creo que todavía se podía mirar. Miles de personas perdieron esas casas, sus casas donde vivían, y ¿sabes qué pasó? Ese inventario de casas, ¿sabes a qué manos regresaron? Regresaron a manos de bancos privados. Es decir, esos mismos bancos que dieron el dinero a esas personas para que compren su casa, esos mismos dicen, bueno, no me la puedes pagar, entonces devuélveme mi casa, no importa el dinero que ya le diste al banco. El banco se queda con el dinero que ya pagaste sobre esa casa, más aparte se queda con su casa que tú supuestamente iba a ser tuya, pero que no la pudiste pagar, se la tuviste que regresar. Luego, ¿qué pasa? Viene el gobierno y dice, bueno, vamos a inyectar dinero, vamos a poner la impresora, imprimen dinero y vamos a dar dinero a la gente, para que la gente otra vez vuelva a comprar casas. ¿Y sabes qué pasó? Los bienes inmuebles en Estados Unidos en este momento están sobreevaluados. Es decir, una casa que costaba $40,000, $30,000, ahorita te cuesta sobre los $100,000, te puede costar unos $120,000. Una misma casa que en los tiempos de crisis, de allá por el 2008, 2011, 2014, costaba $30,000, $40,000. Esos bancos se apoderaron, ahora te la vendieron. Ya no, aparte que tú les diste algo de dinero en lo que te la quitaron, ahora la están vendiendo a como 7 veces más en lo que te la quitaron, porque ya ni te la compraron, sino que te la quitaron, porque no la pudiste seguir pagando. Pero así es como funciona. En las recesiones o en las crisis cíclicas puedes leer la historia de donde quieras, desde 1929, la Gran Depresión, recesión, cuando las bolsas mundiales se desploman y todo, y de ahí se viene repitiendo. Y si lees sobre el libro, sobre estos que te ayudan cómo manejar finanzas, lo que te recomiendan es prepárate.
Simplemente es lo único que no las puedes evitar, no las podemos evitar porque están como preprogramadas, donde en un determinado momento las empresas dicen, demen, ya es mucho lo que tienen ustedes, demen eso que tienen, te lo quitan y te lo vuelven a vender. Así es como funciona, están como programadas. Un punto clave en esto, déjame decirte que nunca antes en la historia, voy a decir humana, así como lo oyes, nunca en la historia humana las personas de a pie podían tener una salida. Como les decía, nunca antes en la historia se había tenido acceso a tanta información. En el 2008 yo todavía no tenía un teléfono inteligente. Así que yo no supe lo que pasó antes del 2008. Yo solo me acuerdo que estaba por ahí, que la economía estaba súper bien porque estaba Bill Clinton. De hecho, muchas personas todavía aquí creen que Bill Clinton fue uno de los mejores presidentes. Te dicen, cuando estaba Bill Clinton había mucho trabajo y cuando llegó George Bush llegó todo a arruinarlo todo. Lo que pasa, nada era diferente. Simplemente a George Bush le tocó estar ahí. No, la crisis no la hizo él, la guerra no lo hizo él. En aquel tiempo estuvo más pesado porque por ahí, imagínate, ahora son huelgas y todo eso, marchas en Hong Kong, en Perú, pero no, primeramente, no sé si creen en Dios o no, pero ojalá no vayamos a tener un suceso como el que pasó allá con el 9/11. Espero que no, porque todo ese tipo de anticipación de crisis, pues en cualquier cosa puede explotar. Esperemos que eso ya no se vuelva a ocurrir. Pero las amenazas de la recesión y crisis de deuda ponen en valor el papel del oro como refugio. Ok, como te decía, yo allá por el 2008 yo no tenía un teléfono inteligente. ¿Y cuál era la diferencia de hoy? Pues en aquel tiempo simplemente yo era más joven, me daba igual qué lo que pasaba, no pasaba. Igual a muchas personas mayores así viven. Pero la gente, las élites mundiales o las élites que tienen el poder, ellos sí tienen acceso a cierta información y ellos saben cuando una crisis va a venir. Yo ahorita lo sé, que la crisis ya se viene hablando de un año más o menos, hay una curva que ahí se va estudiando. Y esa información en algún momento solo se podía, de hecho en algún tiempo, algunos gráficos reales de esos que miras tú cuando está en cualquier bolsa en vivo, solo la podían tener ciertas empresas. Así, informaciones sobre que ya va a venir una crisis o lo otro, esos no te lo van a decir, no va a decir. ¿Y qué es lo que hacen las personas multimillonarias? Pues hasta hoy lo que hacían era meter su riqueza, usaban el oro como refugio. Y déjame decirle a usted que si usted piensa hoy usar el oro como refugio, no use, porque aquí están hablando de deuda, ponen en valor el papel del oro como refugio. ¿Okay? Porque existen promesas de pago sobre oro, pero si usted va, ahora que más o menos está informado que estamos allí a la vuelta de una crisis global, como la que vivimos en el 2008, si va a proteger su capital con oro, pues use oro o compre oro de ese vivito, de ese que suena, que lo puede tener en sus manos. No promesas de pago. Eso sí se lo garantizo que no lo haga. Como les digo, hasta el día de hoy no había existido alguna alternativa al oro antes de una crisis para proteger capitales. Por ahí también la tierra es un buen refugio. La tierra siempre se está evaluando y por ahí los millonarios del mundo lo que hacen es que compran tierras, oro, y de esa forma ellos protegían. Cuando vivían la crisis, dejaban sus reservas para sobrevivir 2, 3, 4 años y después de esas tierras vendían sus tierras o vendían su oro y, si me entiendes, a precios más altos. Ellos conservan su pólvora, su capital, pues de esa forma, y de esa forma también atacan la inflación. Hoy, ya para ir terminando, aparte del oro se tiene otro medio, el cual es el Bitcoin, como refugio ante una crisis económica. Hasta el día de hoy, nomás los multimillonarios tenían una opción para proteger su capital, sus millones.
Ahora usted, si tiene $1, $2, $5, $100, $1000, tiene esta opción. Usted puede proteger esa pequeña cantidad de ahorros en Bitcoin. Existen opciones, claro. El Bitcoin se está consolidando poco a poco, pero muchas personas y entidades, empresas, hasta gobiernos ya la están utilizando como reserva. El director comercial de TicketBit, Javier Pastor, lo tiene muy claro. Cobrar parte de la nómina en Bitcoin es menos arriesgado que cobrarla por completo en euros. Además, cree que la criptomoneda ofrece un resguardo ante una crisis económica. ¿De qué forma una persona como usted o como yo se puede proteger un poco sobre esta crisis? De ahí sale la recomendación de cobrar parte de la nómina en Bitcoin. Es decir, lo que muchos expertos recomiendan es que si usted le pagan, por así decirlo, $100 al mes o por semana, de esos $100, después que paga su casa, que cumple con sus obligaciones, darle de leche a su niño, si tiene niños, etcétera, cumplir lo poquito que le queda para ahorrar, otra de ese ahorro, cierta parte lo puede ahorrar en Bitcoin. Esa es una forma de proteger el poco capital o los pocos ahorros que se puedan tener. Porque desde antes no existía nada seguro. ¿Por qué? Porque los ahorros que tenemos en el banco no es nuestro dinero. Eso simplemente se llama promesa de pago. Nos dicen que tenemos $100 en el banco, pero eso se llama promesa de pago. El banco tiene la potestad de decirle: señor, usted no tiene estos $100 en el banco porque nos quebramos en bancarrota y el gobierno nos protege. Así que no tenemos cómo regresarle esos $100 de regreso. Esos $100 que usted tenía ahorrados en el banco tiene la potestad de no regresárselos. Y el gobierno y las élites mundiales lo protegen. Y ya para ir terminando, porque el video se hizo demasiado largo, como les decía, comenzamos. Por ahí les recomendaba de que se lean un poco ese libro del Príncipe de Machiavelli si quieren entender la política mundial. Créanme que después que leen ven un panorama bastante más claro. Y para que entiendan un poco, les dije que lo que hacen las potencias es que van poniendo gobiernos, te ponen a pelear a países pequeños, o ponen civiles a pelearse entre sí, a salir a las calles, y por ahí poco a poco van derribando a esos personajes que son un poco incómodos para sus intereses. Y vamos a terminar con esta última noticia que miramos. Pues terminamos con esta noticia, 10 de noviembre. Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y denuncia un golpe de Estado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo su renuncia tras casi 14 años en el poder y en medio de la profunda crisis desatada por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Ha habido un golpe cívico, político y policial, dijo el presidente al anunciar su dimensión en una declaración televisada, junto a su vicepresidente Álvaro García Linares. Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero. Morales justificó su renuncia para evitar que continúe la violencia en el país tras 3 semanas de enfrentamientos entre sus partidarios y sus detractores, que han dejado al menos 3 muertos y cientos de heridos. Como les dije, cuando una crisis, una recesión se aproxima, los poderes van buscando la forma de cómo van a recuperar eso que van a perder en la crisis. Una de las formas es extrayendo recursos naturales de los países que saben de dónde van a sacar. Y se tienen que ir eliminando ciertos personajes que son incómodos. Déjenme decirles que después de Evo Morales, muchos van a ir cayendo. Por ahí, si algún mexicano me escucha, no le sorprenda si de aquí a 1 año, 2 años, pues le toca a su presidente también. Esto puede ocurrir. Y déjenme decirles que este tipo de movimientos no solamente ocurren en los países grandes, sino miremos esta nota, hace 2 semanas. Lencas pretenden que Nahuaterique sea un nuevo municipio de La Paz. Líderes, vamos a leer esta nota, que este grupo de personas que están aquí con esto, que ellos lo que han hecho es que se han denominado quieren ser como independientes. Vamos a leer un poco la nota y después explicaremos un poco más. Líderes de la etnia lenca que habitan en el bolsón de Nahuaterique
en el Departamento de La Paz solicitaron en las últimas horas su independencia, con la intención de formar un nuevo municipio en Honduras con un autogobierno que impulse el desarrollo de esa localidad. La decisión de independizarse, según los pobladores, se dio tras varios días de tomas y protestas en el paso aduanero de Pasamono, en la frontera con El Salvador, para exigirle a las autoridades del gobierno a realizar obras sociales y de mejora en la zona. Luego de varias reuniones y consensos, al sentirse en abandono, se acordó convertirse en un autogobierno, Lenca, para no seguir dependiendo de los municipios de Santa Elena y Yarula y Marcala. Declarar autogobierno indígena Lenca provisional para el desarrollo de Nahuatirique, tomamos como base jurídica las declaraciones, convenciones y tratados internacionales. Bla, 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 bla. ¿A qué va todo esto? Lo que quiero es que se desata por allá un movimiento en Hong Kong, Ecuador, Chile, Bolivia. ¿Qué sigue? No te sorprendas si el día de mañana, donde vivimos, pues la calle está inundada de gente que está protestando. Para mí, grupos, parece que es como cuando ponen una bomba aquí, boom, 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 vamos a explotar esto, y explota, y en el ruido, pues ahí apoderarse de las riquezas. Pero para el bien de todos, hoy también existe un movimiento que no está en las calles. Porque cuando yo miro estos movimientos indígenas, para mí ellos, digo, bueno, si vamos a decir que se independizan, pero van a seguir usando los mismos bancos de las élites que nos dominan, los mismos autobuses, los mismos todo. Es decir, dicen que se independizan, pero se sigue usando el mismo sistema económico de las élites mundiales. Verdaderamente no, una moneda como Bitcoin o un sistema relacionado aquí, Bitcoin y criptomonedas, les podría ayudar mucho si se quieren independizar. Como les digo, para suerte, los que están metidos en esto, hoy, ante la crisis que ya está aquí, o sea, no sé qué más podemos mirar para... Lo único que no han hecho es declararla en CNN o vaya, no sé qué canal de televisión, mire, pero la gente va a creer que está en crisis hasta que ya sale ese anuncio. Ya, pero la recomendación es prepárese, no sé de qué forma usted puede protegerse, comprar oro físico para combatir la inflación. Existen diferentes formas de protegerse, mantenerse alertas porque no se sabe. Hong Kong era una ciudad o un lugar muy pacífico, esto, lo otro, de un día para otro quemando esto, lo otro. Chile, déjenme decirles que para mí Chile, siempre decían Chile es como que era el ejemplo a seguir en América Latina. Miren cómo está. Lo de Bolivia, pues eso ya es punto y aparte. Ya les dije, poco a poco ahí los que estorban, pues los van quitando. Pero la cosa es que de un día para otro la cosa se puede deteriorar sin importar de dónde vivamos. Unas disculpas porque el video se hizo un poco largo, porque también lo vamos a compartir en una versión podcast, en los diferentes medios que tenemos para compartir información. Recuerda, hoy tenemos una opción más para protegernos sobre esta crisis que tenemos. Tenemos a Bitcoin como refugio de proteger el capital o los ahorros. Si ahorras $100, pues puedes meter 25 en Bitcoin, lo demás no sé en qué más, en algo más seguro, porque esta tecnología todavía se está desarrollando, pero déjenme decirles que allá por el 2017, no me acuerdo, pero cuando estaba esto de Bitcoin y todo esto, existieron unos bancos que dieron declaraciones diciendo que Bitcoin era malo. Y por ahí, verdad o mentira, pero muchos dicen que después de hacer esas declaraciones, esos bancos pues compraron grandes cantidades de Bitcoin y de esa forma pues se van apoderando también de esto que pues ha nacido de la gente y para la gente, pero si no los ponemos las pilas pues nos pueden dejar nomás mirando como nos quitan todo como siempre lo han hecho. Hasta aquí les dejamos, amigos, y un saludo y hasta la próxima.